Buena. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Señor Camilo Andrés Hernández Santiago, ¿cómo le va? Buenos días, profe. Señor Juan David Castro Samía, ¿cómo le va? ¿Qué más, profe? ¿Bien y usted? Bien, gracias por preguntar. Ah, bueno. Señor Sebastián Gómez, ¿cómo le va? Bien, profe, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Señor Miguel Salazar, ¿cómo le va? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. ¿En el auditorio se encuentran los expositores del tema o qué hacemos? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Miremos. Entonces, Pero necesita un pelado que llama Jonathan, no es que trabaja para el tiempo. y el que siga. Gracias, muy gentil. Entonces, miremos qué tenemos acá. Las herramientas ya están. Hoy es 14. 14. Señor Patiño. Señor Patiño, ¿cuáles son los protocolos de seguridad informática? ¿Cuánto le damos de espera, Juan? Ah, Patiño ya está ahí. Ya, acá entra el profe. Ah, bueno. No, si es que el hombre viene, espero listo y preparado. Entonces, esa es la actitud. Esa es la actitud. Voy a iniciar el Zoom ahí en el computador y ya presento, profe. Dale, no hay ningún inconveniente. Te vamos a dar 3 minutos para que te prepares. A tomar un tinto.
Bueno, compañeros, dale, Nicolás. El señor Nicolás Patiño Bravo, de buen genio, obviamente, nos va a presentar los protocolos de seguridad informática. ¿Qué enfoca eso? Que es el aterrizaje dentro de las líneas que hemos venido teniendo entre este ejercicio de seguridad informática y redes de información y redes de comunicación que nos van a permitir efectivamente mirar esos protocolos, la normatividad, la reglamentación. Yo sé que más de uno lo hemos visto acá en plataforma y lo hemos visto acá en clase, pero bueno, va a quedar a cargo hoy para que nos dé solamente ese temita nuestro compañero, con una muy buena presentación que se nota de entrada, excelente, buena, tranquila, agradable y bueno, ni más, no digo más, pero bien, bien, bien. Dale, Patiño, el escenario es tuyo, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, voy a presentar los protocolos de seguridad informática. Primero, ¿qué son los protocolos de la seguridad? Los protocolos de la seguridad informática son las reglas o normas diseñadas para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estas tres palabras claves son como los tres pilares principales de los protocolos de seguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. También son las medidas de seguridad implementadas para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información o manipular o destruirla y evitar que eventos o incidentes técnicos tengan ese mismo resultado. Cuando navegamos a través de Internet, nuestro navegador está intercambiando datos con las diferentes páginas web que visitamos. En ocasiones son datos que se comparten de forma automática, como nuestra dirección IP o nuestro historial de búsquedas. Pero otras veces es información que damos de forma consciente, como la tarjeta de crédito en una tienda online. Internet es una red al alcance de todos y por lo tanto la información podría ser vista por otros de no estar protegida. La manera en la que se protege esta información es a través de protocolos de seguridad. Ok, aquí vamos a iniciar con los protocolos. Empezamos con el TCP/IP. La definición del TCP/IP es la identificación del grupo de los protocolos de red que hacen posible la transferencia de datos en redes entre equipos informáticos e Internet. Las siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos. TCP es el protocolo de control de transmisión que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de los datos. IP, otro protocolo de Internet, utiliza direcciones series de 4 octetos con formato de punto decimal, como por ejemplo 75.4.160.25. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas de la red. El modelo TCP permite un intercambio de datos fiable dentro de una red, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo emplea un sistema de capas con jerarquías. Se construye una capa a continuación de la anterior, que se comunican únicamente con su capa superior, a la que envía resultados, y su capa inferior, a la que solicita servicios. Las capas que estamos mencionando anteriormente, dentro del modelo existen pues unas 4 capas de niveles. Nivel de alcance o acceso a la red. Es la primera capa del modelo y ofrece la posibilidad de acceso físico a la red, que bien puede ser anillo, Ethernet, especificando el modo en que los datos deben enrutarse independientemente del tipo de red utilizado. El nivel de red o Internet sería la segunda capa. Proporciona el paquete de datos o datagramas y administra las direcciones IP. Los datagramas son paquetes de datos que constituyen el mínimo de información en una red. Esta capa es considerada la más importante y engloba protocolos como el IP, ARP, ICMP, IGMP y el RARP. La tercera capa es el nivel de transporte. Permite conocer el estado de la transmisión, así como los datos de enrutamiento, y utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato. El nivel de aplicación
que sería la cuarta capa, es la parte superior del protocolo y suministra las aplicaciones de red tipo Telnet, FTP o SMTP, que se comunican con las capas anteriores, como protocolos TCP/UDP. Las capas de modelo TCP coinciden con algunas capas de modelo teórico OSI, aunque tienen tareas muchas más diversas. La importancia del protocolo TCP es muy elevada, ya que permite que los datos enviados lleguen a su destino sin errores y bajo la misma forma en la que fueron enviados. Entonces, Nico, ahí, devuélveme, ahí en esta lámina estamos identificando estas capas en las que se estructura la TCP/IP. Para que lo tengan en cuenta, no solamente es una dirección de 7, 4, 6 octetos, sino que efectivamente nos divide, nos comprueba una vez más el protocolo IPv4 que viene a establecer la línea de redes, los hosting, las network y cómo está estructurado. Aquí vemos efectivamente en el TCP/IP las 4 capas que nos permiten identificar el enlace de acceso a la red. Una, la cual efectivamente verifica que si esa IP que está definida dentro de esa TCP/IP, pues están dirigidas hacia solo network o hacia solo hosting o 50-50. La segunda concepto del nivel de red de Internet, pues efectivamente define el tipo de Internet con el que se está comunicando, el protocolo de comunicación. En esa parte esta capa está considerada como más importancia los que no muestra acá. No sé si me los puede señalar mi amigo Nico. El IP, la RP, el ICMP, y el GMP y el LP. Entonces, hay con un lapicito, márquelos. Y esos capas, esos niveles efectivamente determinan el tipo de comunicación de la IP. De la IP. La tercera capa que efectivamente nos está demostrando nuestro amigo Nicolás, eso, gracias. Qué pulso, hermano, Dios mío, estuvo echándole guaro los fines de semana, ¿no? Bien, el nivel de transporte. Entonces aquí efectivamente también la TCP/IP no van a confundir que es solamente la IP amarrada a la TCP/IP, ¿ok? Es ya toda la estructura completa donde tenemos que aparte de definir la clase de red de Internet con la que nos estamos comunicando y el acceso a las que estamos teniendo acceso, es en un nivel de transporte que nos establece que es precisamente esa capacidad de carga, digámoslo así, de lo que queremos transportar de un lado a otro. Y ese enrutamiento en lo que nos va a dar ese protocolo. Entonces, esa es la cuarta capa que se está midiendo entre los diferentes octetos que hemos definido y que ya hemos visto dentro de la línea de IPv4. El nivel de aplicación es la parte superior del protocolo, del TCP/IP. Entonces, es esta parte que nos define precisamente si es segura, si es un FTP o un SMTP, que son comunicaciones con las capas de anteriores. O sea, ahí nos define precisamente esa característica de comunicación de cada uno de los puntos de acceso, bien sea a hosting o bien sea a network. Entonces, estas 4 capas en conjunto, en llave, trabajan para asegurar el TCP/IP. Es un protocolo, por un lado, de aseguramiento, por un lado, de comunicación segura, por un lado, de que se puede tener acceso de manera tranquila y segura y fija. Entonces, ese es lo que conforma el famoso TCP. ¿Por qué se define eso a nivel de capas? Por alguien preguntará, ¿por qué se complican tanto la vida? Lo que pasa es como cuando uno sale a la calle sin esconder la maleta. Hoy en día, el dinero, es como salir con un vestido transparente. Vamos a tener varias problemáticas. Si fuera un vestido o ropa transparente, pues tendríamos lo que llamamos los bolsillos, teníamos problemas de visualización de nuestras partes íntimas, nuestra piel, y tendríamos varios problemas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, porque aparte de que vamos a ser vulnerados visual y físicamente, también nosotros estamos vulnerando la integridad de los demás. Entonces, por eso él llamaba en las primeras de cambio, decía que efectivamente estos elementos, estos protocolos, nos daban las reglas de nuestro famoso SID. Entonces, fíjense que seguimos involucrando al SID en cada una de estas estrategias del aseguramiento. Cuando nosotros montamos una red como tal, tenemos que tener en cuenta esta clase de comunicación de protocolo de TCP/IP, porque
cada uno de los octetos que seleccionemos va a determinar la calidad, la seguridad, la fiabilidad y la integridad de los datos. O sea, eso no es que se los hayan conectado, se lo hayan inventado los ingenieros de redes por mamar gallo. No, compañeros. Es precisamente fue para que aseguráramos la integridad y la disponibilidad y la asequibilidad. Por eso estamos hablando ahí de acceso, de transporte y de aplicación. Si se dan cuenta, allí están los elementos disponibles en ese punto. Gracias, Nico. Listo, profe, gracias. Vamos a seguir con el protocolo HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, Hypertext Transfer Protocol. Es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los clientes web y los servidores HTTP. La especificación completa del protocolo HTTP 1.0 está recogida entre el RFC 1945, fue propuesto por Tim Berners-Lee, atendiendo a las necesidades de un sistema global de distribuciones de información como el World Wide Web. Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los servicios de conexión TCP/IP y la función de la misma forma que el resto de los servidores comunes de los entornos de Unix. Un proceso servidor escucha en un puerto de comunicaciones TCP por defecto el 80 y espera las solicitudes de conexión de los clientes web. Una vez que se establece la conexión, el protocolo TCP se encarga de solicitud de respuesta. Un cliente estable, una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la solicitud. El servidor responde con un mensaje similar a que contiene el estado de la operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto recurso sobre el que actúan capa, objeto web, documento HTML, fichero o multimedia o aplicación CGI. Es conocido por su URL. Cada vez que un cliente realiza una petición a un servidor, se ejecutan los siguientes pasos. Un usuario accede a una URL seleccionando un enlace documento HTML o introduciéndola directamente en el campo de location del cliente web. El cliente web descodifica la URL separando sus diferentes partes, así identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor. Posible puerto opcional, valor por defecto pues es el puerto 80 y el objeto requerido del servidor. Si habrá una conexión TCP/IP con el servidor llamado el puerto TCP correspondiente, se ejecuta la petición. Para ello se envía el comando necesario, la dirección del objeto requerido y el contenido de la URL que sigue a la dirección del servidor. La versión del protocolo HTTP empleada casi siempre a 1.0 y un conjunto variable de la información que incluye datos sobre las capacidades del browser, datos opcionales para el servidor. El servidor devuelve la respuesta al cliente, consiste en un código de estado y el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la propia información. Y ahí se cierra la conexión TCP. Vamos a iniciar con el protocolo FTP. Las siglas FTP significan File Transfer Protocol, que se produce como un protocolo de transferencia de archivos. Como su nombre indica, trata de un protocolo que permite transferir archivos directamente de un dispositivo a otro. Actualmente es un protocolo que poco a poco va abandonándose, pero ha estado vigente más de 50 años. Este protocolo funciona entre ordenadores que estén conectados a una red TCP, que significa Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión. Este protocolo TCP da soporte a muchas tecnologías, entre ellas a Internet. Para que te hagas la idea, la familia de protocolos que forman Internet se llama TCP/IP. El funcionamiento de este protocolo es bastante sencillo. Simplemente un ordenador A se conecta directamente a un ordenador B. Podría ver los archivos que tiene disponibles para compartir. Al verlo, simplemente podrá descargar directamente en el equipo que se ha conectado al otro.
Las conexiones FTP tienen una relación de cliente y servidor. Esto quiere decir que un ordenador tiene que estar configurado como servidor FTP, es en el que se aloja el contenido y luego que te conectas a él como un cliente. Los ordenadores, los datos del protocolo FTP se envían a través de los puertos 20 y el 21, que son los que son asignados en todos los equipos para llevar a cabo su transferencia de archivos. FTP es una de sus ventajas, pero también su mayor debilidad. Puede ser configurado para obtener sin autenticación válida. Los archivos son almacenados sin cifrado, los datos son transferidos y pueden ser interceptados fácilmente por hackers y cibercriminales mientras recorre el Internet abierto. Como tal, este FTP sería como el protocolo menos seguro que hay hasta el momento. A finales del 2016 había unos 750.000 servidores FTP anónimos conectados a Internet. Estas son oportunidades de oro para los cibercriminales, ya que pueden establecer una sesión de control con mínimo esfuerzo. Al iniciar sesión con el usuario FTP y contraseña y dirección de correo electrónico, tiene acceso al directorio de archivos cargados completos que aún residen en el servidor. A lo largo del tiempo, se agregaron tres opciones a la implementación del protocolo FTP: Secure Sockets Layer, Secure Shell, y los tres son ampliamente utilizados para aumentar la seguridad confiable de la transferencia de archivos. Al usar cifrado para prevenir la visualización y modificación autorizada de datos confidenciales durante la transmisión a través de las redes abiertas. Aquí vamos a ver estas, como lo que le implementaron al protocolo para que fuera un poco más seguro. Entonces, la opción más rápida implementada es FTPS. Asegura que los archivos viajen a través del FTP con seguridad de capa de capa de transporte. A veces TLS también es conocido como su predecesor, capa de puertos seguros. FTPS requiere canales separados de transmisión y control. El SFTP o en inglés File Transfer Protocol, proporciona administración de transferencia de archivos a través de un solo canal. Por lo general, el protocolo SSH en el puerto TCP/22 incluye algunas características adicionales que le permiten reanudar las transferencias de archivos interrumpidas y la capacidad de eliminar archivos de forma remota. SFTP confía que el protocolo subyacente proporciona autenticación y seguridad. El HTTPS es la versión segura de HTTP, justo como FTPS. Utiliza el cifrado TLS para transferir el archivo TTPS. Ha existido por un tiempo, pero fue originalmente usado para hacer pagos en la web a medida que la privacidad de datos se ha vuelto más importante. Se ha implementado en muchos sitios web, en varias industrias, y ahora es requerido por Google para mantener buen ranking de búsqueda. Acá vamos a empezar con el protocolo SSH. SSH o Secure Shell es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet o a través de un mecanismo de autenticación. Proporciona un mecanismo para autenticar a un usuario remoto, transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. El servicio se creó como un reemplazo seguro para que el Telnet sin cifra y utiliza técnicas criptográficas para garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada. El SSH ofrece un mecanismo para que haya la autenticación de ese usuario remoto, garantizando que esa persona tenga autorización para comunicarse con el servidor. De esa manera es creada la conexión por medio del protocolo y las informaciones son transportadas en ese modelo de Secure Shell, con la criptografía que protege los datos. El SSH es accedido vía terminal, independientemente del sistema operacional usado, y entonces es desarrollado la criptografía que va a proteger las informaciones. Por medio de la ventana es hecha la conexión con el servidor remoto y entonces el proceso se desarrolla.
El SSH es un recurso utilizado en momentos específicos y para trabajos que son de rutina para los programadores y desarrolladores. Desde las pruebas hasta las alternaciones, cuando el sitio ya está listo, hay diversas etapas que es necesario crear una conexión segura entre el punto de acceso y el servidor remoto. La criptografía es lo que garantiza, además de la seguridad del sitio, la protección de conexión entre cliente y servidor remoto. Sin embargo, hay diferentes estructuras de criptografía que pueden ser aplicadas a la hora de usar el protocolo SSH en esa demanda. Son básicamente tres alternativas. Tenemos la simétrica, asimétrica y el hash. La simétrica, esta es una forma de criptografía que es realizada por medio de una clave secreta, esa que es compartida apenas entre el servidor y el usuario. Su papel es encriptar o desencriptar el mensaje que es transferido en ese proceso. Sin embargo, la Secure Sheet solo ofrece la lectura del contenido mediante la presentación de esa clave. La nomenclatura de referencia a las asimétricas es original del proceso utilizado para generar esa clave. Ella es creada por un algoritmo que automáticamente envía la clave para dos partes involucradas, cliente y servidor. Pero no hay transferencia de esa información entre las dos partes. Cambiando al algoritmo, enviarla cada una separadamente, cada vez de una sesión SSH es generada en una nueva clave de criptografía, es generada en el momento anterior de la autenticación. Así, a la hora de transferir el archivo al usuario, ya tiene la contraseña usada para encriptar el contenido y entonces realiza ese envío al servidor. Aquí tenemos perdón, ¿Qué pasó? no se me salió ya. Aquí tenemos la simétrica. Ese modelo es el opuesto al anterior. Son usadas dos claves, una para el cliente y otra para el servidor, para que haya la criptografía de los datos transferidos. Las claves son llamadas públicas y privadas, formando entonces la combinación necesaria para generar el SSH y su protocolo de seguridad. En ese modelo, la clave pública es distribuida de forma abierta y compartida. Sin embargo, a partir de ella no es posible descubrir cuál es la clave privada. Esto sucede gracias a un proceso que funciona de la siguiente manera. Mensajes criptografiados por claves públicas solo pueden ser desencriptados por la clave privada de la misma máquina. La clave privada, en medio de este proceso, de permanecer inaccesible a terceros. Esto es fundamental una vez que su uso es encriptar las claves públicas y de esa manera acceder al contenido transferido. Tenemos el último hashing. El hashing es un método unidireccional de criptografía usando el SSH. Esta práctica consiste en crear un hash por medio de un algoritmo para garantizar que el mensaje será protegido en una forma específica de la criptografía y códigos de autenticación. El proceso es hecho usando HMAX, Hash Based Message Authentication Codes, garantizando que no haya violación en los códigos. Serán recibidos por el servidor remoto. El protocolo SSH puede ser accedido de forma segura por medio de dos metodologías principales. Un acceso simple con usuario y clave o un par de claves. A seguir entiende cómo cada uno de ellos es ejecutado y cuáles son procesos que garantizan la seguridad de la transferencia. Aquí estamos, vamos a iniciar con el protocolo, el DNS. Es un protocolo que se encarga de vincular los nombres del sitio web que visitamos con su correspondiente dirección IP. Básicamente lo que hace es traducir lo que ponemos. Por ejemplo, si entramos a redZone, va a traducir el nombre del dominio redZone.net por la dirección IP que corresponde y nos mostrará el contenido del navegador. Esto permite que los usuarios no tengamos que memorizar números sin mucho sentido. Simplemente hay que saber cuál es el nombre del sitio y automáticamente los servidores DNS van a vincularlos a la dirección IP y poder navegar por ellos. Para resolver esos nombres se hace mediante los programas que usamos, por ejemplo, el navegador o una aplicación de correo electrónico. No tenemos que poner la IP en una dirección de email o alternar en Chrome y poner la IP en una página web. Automáticamente los servidores DNS son los que traducen eso por nosotros.
Nuestro sistema va a almacenar esa información en caché. Por ejemplo, si usamos Windows y entramos a Redstone, a partir de ese momento va a almacenar en el caché DNS los datos que corresponden a ese sitio. Esto va a permitir que en un futuro, cuando volvamos a entrar, el proceso sea más rápido. Ya no va a tener que realizar esa solicitud de servidores DNS, sino ya sabe cuál es la IP que corresponde. Lógicamente, esto va a veces dar lugar a problemas y por eso a veces conviene vaciar el caché para renovar. Muchas implementaciones de DNS proporcionan tres utilidades bastante comunes para consultar servidores de nombres. Tenemos al host, obtiene una dirección IP asociada con un nombre de host o un nombre de host asociado con una dirección IP. El NSLOOKUP permite localizar información acerca de nodos de la red, examinar los contenidos de la base de datos en un servidor de nombres y establecer la accesibilidad a servidores de nombres. Tenemos el DIG, el Domain Internet Grouper, que sería el dominio de Internet, el grupo de dominio Internet, creo que es. Permite probar los servidores de nombres, reunir grandes volúmenes de información de nombres de dominio y ejecutar simples consultas de nombres de dominio. Y ya, profe, esa sería mi exposición. Bueno, viejo, muy bien. Bueno, ¿qué te digo yo? Bueno, no. A ver, les compartamos acá. Muchas gracias. Bueno, vamos acá. Iremos este temita acá. ¿Qué te digo, hijo? La diapositiva de textura y la diapositiva me auguró una muy buena presentación, obviamente. Pero bueno, colocaste texto, parte de aprendérselo, bueno, está bien, entiendo. Pero mucho texto, ¿sí ves? Ahí te hice todo el recorrido de la trayectoria. Ok. Entonces, se prestaba para que hicieras Se notó la investigación, por eso te coloqué 5 en diapositivas, la verdad, el único que creo que ha sacado 5 eres tú en diapositivas. Está muy bien tranquilas, un dominio, no, me tocó meterse a la lectura, entonces ahí vi que como que el dominio estaba lejos. Pero la consultoría de todos los conceptos, la terminología, se notó que le metió la cabeza, la fue y consultó. Total, te quedó en 4:17, con todo y lo que me metió en lectura. Las diapositivas muy tranquilas, agradables, ligeras. El diseño con un texto superior al 90%, casi al 100% en lectura, pues en texto, pues eso es lo que nunca se recomienda en una diapositiva, ¿no? Para todos, para que tengan en cuenta que regularmente esperamos que siempre tenga el 30% de texto y lo demás sean imágenes, fotos, videos agradables de ese estilo, ¿ok? Para un futuro. La consultoría es evidente en los datos expuestos, se prepararon los temas, es evidente. En su presentación el señor Nico está tranquilo, seguro y lo que demuestra es que estuvo leyendo, estuvo chismoseando el concepto. Eso le dio un poquito de respaldo. Bueno, ¿de acuerdo? Sí, señor, profe, gracias. A ti muy gentil. Entonces, efectivamente, dentro de ese esquema que muestra Nico, yo les tenía otro concepto de las diapositivas igualmente, para que la veamos acá en la misma textura. Los temas que pues, puso Nicolás, pues sí, efectivamente están bajo esa línea, efectivamente, de los protocolos, la reglamentación, que es lo que efectivamente nos toca a nosotros ir cubriendo ese ejercicio. Entonces, dentro de ese tema, pues saber qué es el protocolo en sí, saber cuál es la línea que nos obliga a llevar y tener en cuenta, es lo que nosotros tenemos que en un momento determinado llegar a mirar cómo lo podemos identificar desde el enfoque del hardware y desde el enfoque del software. Es importante que las reglas las tengamos claras y que conozcamos esos protocolos, porque muchas veces nosotros, ustedes, en el caso de los técnicos y el departamento de ingeniería de redes, pues nos supera a nosotros los ingenieros al 100% con el conocimiento de los protocolos, la reglamentación, todos los IPv4 que ustedes sí dominan al 100% y saben las capacidades y dimensiones. Entonces, ¿qué son los protocolos como tal en sí? Entonces, es la negociación, es esa línea que va a permitir la traspaso de un punto a otro, el traspaso de comunicación de una línea a otra.
esa comunicación era que un dispositivo, una red, un sistema, le pide el permiso al otro y el otro lo verifica, lo autentica, lo certifica y le permite esa negociación y esa entrada. Es el mismo esquema que nosotros hacemos cuando vamos de un país a otro. No sé quién de ustedes haya estado viajando y efectivamente usted cumple unos protocolos indirectamente y usted no se da cuenta. Cuando llegas, en las primeras de cambio, preparas tu pasaporte, te preparas tu visa, preparas la documentación, se está preparando. Una vez comienza el proceso, la primera negociación que haces es con la inmigración de salida. Automáticamente te verifican, te miran, te estás de acuerdo. Y cuando llegas al otro punto, si ve que es un despacho digamos, de un bit que va de un punto a otro, automáticamente vuelven y corroboran la información, verifican, autentican y que esos datos que tú llevas ahí sean originales. Algunas preguntas vienen en inmigración de origen y otras preguntas vienen en inmigración destino. Entonces, esa, para que nos entendamos, así funciona el mundo. Así funciona, no es que la Internet, a pesar de que es abierta, libre, free, open source, lo que quieran, sigue siendo un tipo de comunicación que se necesita, una comunicación de saber en qué máquina estoy, si estoy con una máquina. Con el tiempo, lo que el hombre tal vez no lo pensó cuando se diseñaban los protocolos de comunicación, primero era para poder tener la tranquilidad de poderse conectar. Segundo era para golpear en la puerta y decir, aquí llego yo, aquí vengo y aquí estoy, ¿cierto? Entonces, en las primeras de cambio, cuando nació el ARPANET, pues todo el mundo podía tener acceso a todo el mundo, entonces eso era como que un poquito delicado. Entonces comenzaron a mirar que efectivamente, por un lado era eso, que podíamos entrar, y segundo, que las IPs no las conocíamos, entonces no había una IP de direccionamiento hacia dónde apuntar y qué dirección tener. Entonces comenzaron las negociaciones desde ese punto de vista. Entonces, como lo dijo Nico, es un conjunto de reglas, no hay más que hacerle, que efectivamente se componen de unas negociaciones de criptografías, de cifrados, de logística, estructuras, ¿cierto? De identificaciones, lo que acabamos de hablar, de certificar que el certificado que me trajo es auténtico, es original, funciona, está realmente vigente, ¿cierto? Que no está pasado de moda, que no se venció la fecha, etcétera. Esa es la primera de cambio de negociaciones en ese estilo. Entonces, una vez que ya se han autenticado y definido que sí, que estamos de acuerdo contigo, que lo conocemos, que los papeles que trae, la ropita que trae es bien original y todo lo demás, entonces identificamos una serie de características que tenemos que cumplir para poder navegar y entrar en esa ruta de trabajo. Esas rutas de trabajo, de poder navegar, poder entrar, pues están basados primero que todo en reglas, como cuando uno está en la autopista. Yo recién aprendí a manejar, cualquiera uno, entonces dice, cuando uno aprende recién a manejar, automáticamente desconoce la regla, a pesar de que se las dicen en el curso. En la mayoría de los conductores que aprenden por academia, les dicen hay una serie de reglas, de protocolos, y hay que consultar las páginas de transporte, pero la mayoría de nosotros aprendemos a conducir y nunca nos metemos a la página de la reglamentación del INTA y demás características para ver qué reglas hay. Muchos no saben ni siquiera las normas, las señales de tránsito, y las identificamos y que hay una L, una flecha como en L, entonces de arepa decimos que esa es curva, puede girar a la izquierda o a la derecha, y si está esa con una rayita por encima, entonces que no se puede, pero porque lo deducimos, pero nunca lo hemos leído. Entonces ese desconocimiento es lo que mata precisamente el desorden que tenemos hoy en día en el tráfico normal que tenemos nosotros aquí en Bogotá, por dar un ejemplo donde todos podemos corroborar lo que estamos hablando. Pero que nos hayamos metido a que efectivamente uno no puede en una autopista girar a la derecha cuando el proceso está en la orden de salida de nosotros. Entonces, si no hay una orden, una línea exacta de salida en cualquier calle, no podemos girar sobre esa calle así no tenga la flecha. Eso está protocolizado por norma. Algunos que quieren ser abejas y tirárselas de inteligentes, le dicen a la gente o al personal de seguridad de que corresponde, que ahí no había señal, que ahí no había guía, que ahí no había tal cosa. Entonces, en aras de alguna situación, algún juez puede confundirse y se han confundido, pero eso está escrito. Entonces, si el abogado que está defendiendo no es abeja, pues obviamente termina aceptando que efectivamente no había una marca, no había una señal, no había
un par y no había nada. Entonces, pero no se requiere, ojo, no se requiere, como en Internet. En Internet no dice, no salga a navegar sin un antivirus, no salga a navegar sin una protección, sin haber activado las claves de seguridad. Y no dice en ninguna parte. Todos sabemos que tenemos que salir a navegar con un antivirus en nuestra máquina, que esté debidamente certificado y actualizado y descargado. Entonces, eso ya inclusive nos lo han dicho en esta clase, pero aún así nos hacemos los locos y queremos pelear sobre la lluvia, sobre ¿cómo es? Llorar sobre la leche derramada. Bien, estándares. ¿A qué se refiere con estándares? Bueno, cuando hablamos de estándares, efectivamente es que sea lo mismo consultar por la página de Micro que por la página de Net o por la página de Opera. No importa, los protocolos son los mismos. O sea, no es que porque yo salga a través de Opera o salga a través de Zafira o salga a través de Explorer o salga a través de tal, entonces los protocolos cambian. No, 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 son estándar, es la misma norma. La misma norma de que debo respetar a mis mayores es aquí en Bogotá, que en China, que inclusive, hablemos de Colombia, que en la costa, que en La Guajira, la misma, debe ser una estandaridad para que nos podamos comunicar. Porque cualquiera que viajaría de Bogotá a La Guajira o viceversa, de La Guajira a Bogotá, podría llegar, es que como allá en mi tierra, es que como es que, aún así, uno encuentra algunas personitas que vienen con ese cuento, es que, y entonces, no, ay, Dios mío, aquí están los recién nacidos, es que, entonces efectivamente se da uno cuenta que lo hacen por defenderse, sí, porque es un carácter del ser humano defenderse de origen, pero no es excusa. Entonces, por eso por ahí hay una regla donde dice que el desconocimiento de la norma no lo exonera del castigo, dice la regla a nivel de la ley. Y eso pasa acá. Entonces, los abogados lo saben muy bien, pero muchas veces convencen a sus clientes, a los usuarios y los pasan por la galleta para que lo tengan en cuenta. Eso mismo pasa acá en este mundo de los protocolos. El hecho de que yo no conozca que existe un protocolo de comunicación y que si encuentro una clave en algún lado, un usuario, una clave abierta en algún lado, pues yo pueda hacer nochas y panochas. Vea, les cuento para que ustedes se vayan enterando. Por ahí hace poco un chico dejó una clave abierta y tenemos serios problemas por esa clave abierta. Entonces, pues no tenemos, sino tienen serios problemas los causantes de ese maleficio. Entonces, pilas porque sí, podemos encontrar, además que es como estamos en una entidad, estuviéramos de pronto por allá en el café, podía llegar a pensar, pero tampoco, por ética, por respeto. Es que nosotros desconocemos la ética, no nos apropiamos de la ética. A mí no me toca el tema de la ética. Yo no comulgo con esa política, yo vivo en este país, pero yo me mando solo. No, 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 no. Ojo, mire, bases de reglas, estándares, ¿correcto? Entonces, eso hace parte de ese concepto de ética. Y viene el tercer artículo, que es la confidencialidad. Que sí, que dejamos la puerta abierta, pues lastimosamente la gente de bien no entra a la casa a robarse, pero pues algunos que otros malandrines sí entran. Ustedes han viajado a Neiva, han viajado en ciertas zonas del país y la puerta se deja abierta. Creo que ni de noche, de pronto se cierra a mediodía los negocios, pero las puertas se dejan abiertas y uno está durmiendo la siesta o en algunas partes del país a mediodía. ¿Se duerme o se duerme? Así como el cuento. Aquí se hace el amor con o sin mi mujer o con el marido, no sé, pero se hace en punto a las 12. Entonces, eso pasa igualmente aquí. La confidencialidad es importante, que la puerta está abierta, pero pues no nos importa. Como cuando uno va a la casa de visita donde el vecino, que tenga, no tenga, hace, no hace, come, no come, me invitó y yo voy con el mayor del respeto simplemente a pasarla rico, a tomarme un tintico y me devuelvo. ¿Qué había allá? No tengo ni idea, no le pregunté, yo me invitó un tinto, pero no vio, no, 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 yo iba a charlar con el vecino. Sí, pueda que hayamos visto. Confidencialidad, no nos interesa, o sea, ¿qué ganamos me dijo, uy, sí, el vecino tiene, no tiene, es pobre, es rico, es, nada, eso, entremos en esa línea de profesionalismo, entremos en esa línea de respeto, entremos en esa línea de estandarizar la situación y que no solamente sea para la cátedra
no solamente sea para la parte profesional, no sea sola, no, no, no. Los derechos, la reglamentación de Carreño, ¿Carreño qué era? Carreño era todo el tema de urbanidad, de reglas, de normas, que antiguamente nos enseñaban. Yo no alcancé tampoco a ella, pero me contan que existía la cartilla de Carreño, de Carreño era. Entonces, pues eran todas las estándares y eso era ley, eso era, mejor dicho, pues de alguna forma algunos políticos de baratos, de a pesos, dijeron, no, eso no debe ser porque no todo el mundo quiere respetar. ¿Cómo que no? O sea, eso es imposible. Es como yo de pronto decir que a unos estudiantes digo respeto y a otros no, no, no. Mi regla es respetar a todos los estudiantes, escuchar a todos los estudiantes, que tengan el mismo derecho. Que si lo pierden, bueno, será otra cosa. Pero en las primeras de cambio es todos en igualdad de derechos y condiciones. Así mismo, por eso podemos convivir en esta sociedad donde existen reglas, estándares y la intimidad, o sea, la confidencialidad. Por último, la transferencia de datos, ahí viene un punto que ya nos obliga de manera individual a cada usuario que tenía que tener sus propios sitios de control, como cuando, voy a colocar un ejemplo feo, como cuando uno va al baño, uno cierra la puerta y es privado y ya para de contar, ¿cierto? Ahí no sale uno a dar las explicaciones. Cuando uno está pequeñito, la mamá o el papá sí le dice, o el hermano o el tío, mijito, haga esto y lo otro, sí, pero cuando pequeño, ya después nos da pena, nos da vergüenza, ya vemos que es obvio por aseo, por higiene, por limpieza, ¿cierto? Entonces, eso viene en el proceso de esa clase de comunicación que se va dando de un punto a otro, pero que en las buenas de práctica de cambio, pues con el tiempo tienen que ser reglas de oro de que es estándar. Es que no me, hoy en día un chico, digamos, de 32, 20 años, es que no me dijo que tenía que entrar al baño y limpiarme. No, 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 a ver, eso, transferencia del conocimiento. Eso es lo que llamamos regularmente en la vida normal del ser humano, la cultura de cada familia. Entonces, esos procesos culturales en las primeras de cambio nos enseñan a ser decentes en la mesa, a sentarnos decentemente, a que si hay una chica o una mujer, la mamá le corre en la silla, la acomoda, sí, y no tiene nada que ver con el machismo, con el feminismo, no. El respeto ante todo, la caballerosidad ante todo, eso es parte de lo que es. Y mire que aquí está en la vida del mundo de las comunicaciones, normales, ahí está, lo estamos viendo. Entonces, la transferencia de datos va en ese sentido, también saber que tengo que guardar mi información en un sitio adecuado, pertinente, que cuente con los mínimos niveles de seguridad, que los tengo que enviar debidamente tranquilos, asegurados. Usted me dijo que los enviara por ese canal, pues yo se los envié. No, pues también hay que saber que de pronto la otra persona no sabe mucho, no conoce. Entonces, pero sin embargo, se los enviamos con, ¿qué tal el banco? A todos los usuarios que tiene, que él sabe que hay superusuarios pilosos con PCP, con posgrado y con doctorado 3 veces, como hay unos usuarios que no tienen ni siquiera el primero bachillerato, ni siquiera pasaron por prepárvulos, no, sino que efectivamente son usuarios que no tienen el conocimiento adecuado. Entonces, en esa transferencia genera esa estandaridad, esa confidencialidad y esas reglas que le permiten enviarnos un archivo tranquilamente y le coloca un estándar de es la clave de acceso a ese protocolo, que es lo que llamaba una comunicación asimétrica y simétrica, lo que nos decía nuestro amigo Nicolás. ¿Correcto? Hasta ahí son esas pequeñas características que nos definen. Los tipos de protocolos, los que estaba explicando nuestro amigo Nicolás, efectivamente, se clasifican por su capacidad, por su seguridad, por su comunicación, ¿cierto? Por los niveles de control que se tienen a nivel mundial. El protocolo mundial, que es el TCP/IP, efectivamente que nos permite y nos facilita la comunicación en cualquier tipo de red, en cualquier clase de red, no importa ni su protocolo, ni su arquitectura, nada de eso. Luego tenemos el famoso protocolo FTP, uno de los más importantes, el de transporte de archivos, ¿cierto? Entonces, ese protocolo de transferencia de archivos nos va a permitir enviar el documento de un punto a otro donde nos encontremos. Igualmente tenemos el HTTP, que ya nos da un aseguramiento de una red lógica, una red segura, una red a nivel mundial, o sea, una autopista adecuada. Y no me mandan por la trocha. Es como cuando la gente se va
de Colombia a Estados Unidos, entonces los que queremos estar dentro de la línea normal, y no porque andemos como borreguitos, no, sino que efectivamente usamos los medios adecuados, disponibles, seguros y autorizados. Entonces, cuando nos vamos por el túnel, allá por el potrero, por la trocha, por el desierto, pues no es un protocolo, un túnel, no es algo adecuado. Entonces, el HTTP es eso, el que nos establece que ese sitio es legal, es legible, es realmente seguro, ¿correcto? Por eso ustedes recuerdan que en un momento determinado dijimos que cuando usted viera una página con HTTP, la segura, es eso, que estamos por la ruta adecuada y no estamos entrando de infiltrados, porque podemos entrar, entramos, pero pues si no tienen HTTP, pues no vayan a estar llorando sobre lo mojado, ¿ok? El famoso SSH. Entonces, ese es un protocolo que permite hacer la negociación de aseguramiento, de la comunicación de los dispositivos, entre lo que se vaya conectando a esas diferentes redes. La comunicación del Wi-Fi, la comunicación del IP, de esa transferencia y la comunicación con las cosas, la comunicación con dispositivos, con los elementos, esa línea que nos permite precisamente ese dispositivo. El MIDI, pues efectivamente el protocolo que facilita esa negociación de transporte de información de diferentes tipos de protocolos de PIP, de HTTP, de STP. Entonces, el MIDI nos da una igualdad estándar. Y los DNS, pues ni más faltaba, la identificación de la línea, de dónde, de tipo de familia, digámoslo así, los Martínez, los Rodríguez, etc. Entonces, el DNS nos establece esa clase de identificación adecuada hacia donde vamos a estar transportándonos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, encontramos sin ningún inconveniente la diferente ruta de que podemos hacer dentro de la trazabilidad para poder negociar, para podernos llevar de un punto a otro. En esa ruta, pues encontramos fácilmente 5 pasos. La planificación de la seguridad, que pues ya hemos hablado, está dentro de un PHBA, que nos da precisamente ese aseguramiento. La acción inmediata para detener o minimizar el incidente. Entonces, dentro de esa situación que cojamos de riesgo, que ocurra, porque no está nada estamos previstos y proyectados a que podemos encontrar un troyano, un antivirus, un elemento que nos perturbe esa planificación de la seguridad. Y si ocurre, entonces sepamos que cuál es la acción pertinente a tomar medidas para poder mitigar el riesgo. La investigación del incidente, entonces de identificarlo, saberlo, conocerlo, qué ocurrió. El riesgo de que en una casa, en una empresa, una de las tomas esté mal conectada, es un riesgo. Lo tenemos identificado, por dónde fue que ocurrió el incendio, o puede ocurrir el incendio, efectivamente, o demás características. Entonces, ese es el siguiente paso. Este paso, el cuarto paso, efectivamente, la restauración de los recursos afectados, entonces, es volverlos a reconocer, a autenticar, a hacer la negociación de los primeros protocolos de cambio para que podamos estar en la transmisión de los datos. Reporte de incidentes a los canales apropiados, pues efectivamente que si estoy en alguna red, pues me salgan algún mensaje como cuando uno configura la máquina. Le dice, esta línea es insegura, esta red es insegura, los diferentes mensajes que me vayan saliendo a mí o donde se monte el sistema de información. Recuerde que uno monta el sistema de información, que es una máquina, que es una red, que es un conjunto de redes, etcétera. Entonces, que se vaya informando adecuadamente, ¿correcto? Dentro de esa negociación, efectivamente, vuelve y aparece nuestro sitio. Entonces, las consideraciones legales que tengamos que tener, esa confidencialidad, los planes de acción, lo que podemos llegar a remendar. Aquí está inmerso tanto el SID como el PHBA para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la creación de un plan de respuesta a indicaciones. Entonces, en esta anterior tenemos claramente el PHBA montado. Ahí se nota y se evidencia. Aquí tenemos una fusión del SID con el PHBA, donde efectivamente estamos haciendo la búsqueda de las metas y los objetivos. De lo que queremos, de la identificación de los riesgos, de la identificación de los elementos, de las terceras partes que van a estar encima de cada uno de ellos. Un ejemplo de protocolo de seguridad es el tipo de actividad que se va a desarrollar, o sea,
vamos a estar consultando páginas, vamos a estar subiendo datos, vamos a estar bajando datos, vamos a estar midiendo velocidades, etcétera. Entonces, ahí se define precisamente esas características específicas. Los niveles de riesgo de epidemiológicos. ¿Por qué epidemiológicos? Porque efectivamente esto sería como un virus, como ya sabemos el concepto de un virus, que propaga con la sola consultoría, con solo pedir la IP, la URL, ya estamos contaminados, porque si no tenemos un virus, un antivirus, un firewall, un proxy debidamente gobernado, pues nos vamos a morir. Perdón, no conecto la corriente, que se me va a apagar la corriente. Tan, 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 tan. Listo, 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 listo. Vamos ahí corriendo el riesgo de desconectar. Entonces, esas características de que nos ponen a nosotros a levantar información, precisamente es para eso, para que logremos identificar esas características, las ventajas, las desventajas que tenemos, que encontramos, qué vamos a hacer, qué vamos a procesar, qué no vamos a procesar, cuáles son los posibles resultados. Y ahí, dentro de ese punto, en el tamaño del centro de trabajo, pues efectivamente estamos maximizando, minimizando, identificando el entorno que se va a caracterizar. Las características internas, pues efectivamente eso. ¿Cuáles son las condiciones en las que nos vamos a enfrentar? Los elementos, los recursos, el software, el hardware. Entonces, esa planeación del aseguramiento nos da esa trazabilidad que estamos buscando. Ejemplo de protocolo de seguridad, para que lo tengan en cuenta. Bueno, preguntas, muchachos, sobre protocolos. Yo les voy a hacer preguntas. Entonces, ¿qué es un protocolo? Preguntémosle a mi amigo, a Juan, de una, preguntémosle. Hola, Juan, ¿cómo te va? Juan. ¿No está Juan en clase? Dios mío, pongámosle falla. Aprovechen, por ahí comentó algo. Señor, estoy acá estoy del PC. Cuéntame, responde por ahí mismo, Juan, ¿qué es un protocolo? A ver, Juan, mira, ahí le estoy dando la opción, escoja la A, la B o la C. A, un conjunto de reglas que garantiza la seguridad de la integridad de los datos en tránsito a través de una conexión de red como Internet. B, son toda clase de dispositivos y elementos que se pueden conectar al PC a través de diferentes puertos. C, conjunto de dispositivos que pueden interconectar mediante protocolos con la conexión a Internet. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es, Juan? Juan María. La A. Preguntémosle a nuestro expositor. Nico, ¿está de acuerdo con esa respuesta? Cuidado porque no se rajan los dos. O ¿Ahí me pasan los escucha, dos. profe? Sí. ¿Señor? ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, señor, correcto. Juntos, pues, como que en internet. Pues, sí, la A, profe, la A. Bueno, sí, muy bien, muy bien. Vamos a colocarle un puntico a Nico. Perdón, un momentico.
Bueno, entonces, Sebastián, pues sigamos la siguiente pregunta. Digámosle al señor Ferney Alejandro Arcila Escobar. Hola, Ferney, ¿cómo estás? Vamos a colocarle un puntico al señor Juan. Que de arepa le salió la vaina, no sé dónde está. A ver, Juan. Señor Ferney, ¿cómo le va? Sí, señor. Viejo, escoger uno o varios de los tipos de protocolos de seguridad. Diga, escojo la A, la B, la C, la D. O escojo la A, la D. Escojo la B, la C. Escojo tal cosa, tal cosa. Dime, ¿cuáles son protocolos de seguridad? Pues según tengo entendido, el, el protocolo de seguridad sería el C, el HTTP, el UDP y el SSH, ¿no? Y el O pues SSH. Bueno, nuestro amigo Nicolás, ¿cuál está equivocado o cuál está malo? ¿Todo está bien o todo está mal? ¿Yo? O Nicolás Rojas. No, nuestro expositor. Yo por eso. Sí, señor. Escoge uno o varios, pues serían, pues para mí sería la B, la C y la D. La B, la C y la D. ¿Y por qué el UDTP no? Porque, porque no lo vi por ahí, profe. A ver, miremos acá una lámina de este estilo. Tenemos ahí. No. Yo vi un protocolo en tu lámina de UDTP. Perdón, de un protocolo dual. Ay, Mira tu lámina. estoy buscando, a ver. ¿La encontraste o no? No, no, señor. Estoy No, buscando. ¿cierto? No. No hay ese dual. Pero sí, tú lo explicabas efectivamente, ese protocolo UDP, ¿cierto? Nuestro protocolo UDP, acá está la lámina UDP. Ese protocolo es de origen similar al protocolo TCP. Creo que tú lo explicaste, por eso lo hago. Entonces es el mismo concepto del protocolo de transfer de comunicación. Es uno de los protocolos fundamentales en la Internet que permite la aplicación, la asignación de cada una de las direcciones. Ese protocolo es que permite la transmisión de datos y conexión técnicamente, sino que pues como se amplió a protocolos de transferencias, de comunicación y aseguramiento, pues ese protocolo realmente casi que desapareció en la línea de Internet, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Pero sí existen, ahí serían todas las anteriores, muchachos. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces el señor Fernández se ganó un puntico igual que nuestro señor. Bueno, mi estimado Nicolás, eh, preguntas hasta ahí por el auditorio. Por acá un pin que está conectado.
mayúsculas. Quedó fija una pantalla. Bueno, no le pude modificar. Bueno, entonces, en esa línea, que vamos acá, compartimos. Profe, está muteado. Perdón, gracias. Para mañana, 14. Bueno, que conste que teníamos hoy, Juan, la opción de nuestro amigo Neftalí. Ya vemos lista para que no tengamos inconveniente. Vamos a llamar lista. Patiño Miguel Ángel, ¿se encuentra por ahí? Presente. Gracias, viejo. El señor Peláez Sergio Andrés. Sergio Andrés no está en clase. El señor Ferney Alejandro, sí está en clase. Acá tenemos asistencia, puntos, acá 3 puntos. Cordero Sebastián, Aquí ando, profe. gracias, viejo. El señor Juan David, ese es nuestro monitor perdido el día de hoy. Juan Castro, ¿sí es él? Castro, sí. Bueno, el señor Hurtado Carlos Nicolás. Nuestros profesores del día de hoy, ¿no? Presente, profe. Nicolás. El señor Bravo Nicolás Patiño. Él sí es el expositor. Presente, profe. El señor Hernández Santiago Camilo. Presente, profe. El señor, la señora Luz Adriana. Carajo, Luz Adriana si no está en clase. O si está en clase, miremos a ver. No, Luz no está en clase. No está en clase y completó 3 fallas. Carachas. El señor Caballero Quintero Neftalí. Otra falla, 3 y una 4. ¿Neftalí hiciste en clase? Sí lo veo ahí. Neftalí, ¿va a exponer o está simplemente conectado por conectarse? Profe, Sergio Moreno tuvo una cita en la mañana, por eso no está. ¿Cuál es Sergio Moreno? Neftalí Seguro. está ahí conectado, pero no está conectado. O sea que, bueno. Tiene tiempo para exponer, pero pues no quiere reaccionar. Y Sergio Moreno. ¿Ahí le puse falla? Sí, Sergio profe. Andrés. Entonces, dile que por favor se conecte, traiga la excusa médica para poder quitar la falla. ¿Listo? Que le queda ahí, la coloco en amarillo para recordar Vale, profe. sobre esa fallita que tiene ahí. ¿Listo? Gracias, Camilo. Y Neftalí no hay nada que hacer. ¿Qué otra vez? ¿Cómo vamos? Bueno, hace rato lo estoy llamando, hermano. ¿Usted dónde está? ¿Sí No, estaba en profe, le clase? estoy escribiendo al chat porque no me dejaba prender el micrófono. A ver, ¿qué me ha escrito en el chat? ¿Cuál 3? Bueno, quitemos la falla que tenía acá, entonces dejémosle el 3. Listo. Ajá, ¿cuáles 3 fallas? Yo le dije que coordinaba con su monitor. Bueno, viejo, exponga.
Profe, pero pues ya son las 20 porque es que la verdad pues es que ando camellando, profe, ¿por qué no me deja para el miércoles? Pues yo el miércoles descanso y pues baila, sí, digamos. Ay, este muchacho. Hermano, entonces, ¿cómo está matriculado en esta jornada? No entiendo. No, profe, pues estoy camellando y pues me conecto del celular, sí. ¿Por qué no me deja para el miércoles? Bueno, el miércoles, el jueves. A ver, Neftalí, eso es un tema. Yo no sé. Em, si te la corro para el jueves, calificamos sobre 3.5. Tú dirás, No, profe, pues es que, pues, si no, pues puedo, sí, viejo, si no viejo, puede, pues, en igualdad. Yo puedo para el miércoles, no tengo para el miércoles, para el jueves, sobre 3.5. En igualdad de condiciones. ¿Te parece? ok, profe, pues si no, pues, Tú ¿qué toma más la se puede hacer decisión. Tú qué toma la más decisión. qué más se puede hacer si se pierde la materia? Sí, pues no puede hacer más Bueno, nada. bueno. Entonces, queda la opción para el jueves como tú. ¿Para qué? Para el miércoles como tú dices. ¿Ok? Listo. Listo, viejo. Ok, con todo gusto. Profe, si yo era el que exponía el miércoles, ¿para cuándo quedaría? No, después de que tú expongas, él expone. O sea, el resto que vas primero tú y luego él. Ah, ok, O ok. sea, tú tómate tu tiempo. Si se dan las 2 horas, lo corremos para el jueves. No hay lío. Pero si le da un campito, pues ahí en ese campito. No te me angusties, don Camilo Andrés Hernández. Tú, tranquilo. No, la verdad lo hago porque todos estamos en igualdad de condiciones dentro de los tiempos pactados. Y pues como es un compromiso, pues obviamente tenemos que estar ahí cumpliendo. Y si no, la vida se nos desordena. Bueno, compañeros, feliz resto de día. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias, profe, igualmente. Listo, Chao, profe, chao. gracias. Chao, chao. Chao, Juan. Juan. Juan María. Es Juan, mi monitor sí me abandonó, definitivamente. Ni por el chat me escribe. Ahora sí me está escribiendo. Es que en el OCA aún no tengo micro. Bueno, Juan, tengo un muy buen día. Bueno, Juan, chao, chao. Un abrazo.